Hablamos de la energía de Bayekel. Bayekel, te decía, la energía de Bayekel es volver a conectar, volvernos a conectar con la energía de Moshe, la energía de Moisés. Los Eres Rab no participaron de esto porque los Eres Rab dice que son aquella población mixta que salió con Moisés. El creador no quería que estos fueran con Moisés, pero Moisés insistió en llevarlo porque eran parte de la rectificación, de las almas de rectificación que eran los magos, los brujos de alto nivel de Egipto. Entonces eran parte del alma de Israel. Acuérdate que Israel no es una nación, no es un pueblo, sino son almas, son un nivel de alma elevado. Entonces hemos hablado que Israel, los hijos, las 12 tribus de Israel eran abuelo Isaac, abuelo Labán. Y tú sabrás quién es Labán. Entonces, escúchame, por eso es que son almas sumamente elevadas en espiritualidad. Entonces, los Eres Rab son aquellos que le dijeron a Aarón: Moisés no va a bajar, Moisés tarda, haznos un Dios que sea un Dios que sea una vaca, que sea de oro y que coma hierba, porque el tiempo era propicio para extraer el alma de Labán de donde había quedado en el reino vegetal. Entonces, esta energía es volver a ver el plan maestro, es volver a ver el plan maestro, el propósito de por qué estamos acá. ¿Por qué estamos acá? Con esto debemos entender que todo lo que sea, que todo lo que se crea a nuestro alrededor, nace en nuestro pensamiento. Todo lo que se crea a nuestro alrededor nace en nuestro pensamiento. Escúchame bien. El pecado, que la religión comúnmente le llama pecado, pero que no traduce pecado, sino que es Rasha, el débil. El pecado es distancia, una distancia que se crea, un espacio entre la persona y la luz. El pecado es una distancia que se crea, o sea, un espacio entre la persona y la luz, o el creador, o Dios, como le quiere llamar. Por eso es que el Talmud dice que la misbah, o sea, el mandamiento se paga con mandamiento, y la averá se paga con averá. Entonces, el acto positivo, ¿cuál es la recompensa que recibe la persona que hace algo positivo? ¿Cuál es? Poder hacer más cosas positivas, hacer más cosas positivas. ¿Y cuál es el castigo que recibe el que hace algo negativo? Hacer más cosas negativas. Por eso es que vemos que una persona que continuamente cae en cosas negativas, la vas a ver cada vez haciendo actos peores y actos peores y actos peores, porque esa es su recompensa, es estar continuamente en esa negatividad. Y aquel que hace actos positivos, su recompensa es estar haciendo actos positivos, se siente bien. Entonces, escúchame bien, entonces es por eso que se ve la persona pues que se aleja de la luz. Vas a ver por qué una vez la persona se aleja de la luz, la persona está en más oscuridad. Y en ese lugar de oscuridad, es la luz que está así. En ese lugar de oscuridad, lo obvio que va a ser es más cosas oscuras. ¿Por qué? Porque está alejada de la luz. Y alejada de la luz solamente hay oscuridad. Y en ese lugar de oscuridad, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente más cosas oscuras o negativas. Sí, porque verdad, porque no tiene capacidad de ver, está en continua oscuridad. Y sabemos por el Ari Isaac Luria que lo que desencadena, todo lo que desencadena en el mundo del caos previo a esta creación, es donde termina siempre. ¿Dónde? En un cortocircuito sexual. ¿Qué es lo que determinó cuando Moisés bajó del monte y encontró a todos en ese caos? Todos envueltos en orgía.
en actos sexuales, sí, porque la gran corrección de esta creación y sobre todo para nosotros, que somos el sexto milenio, somos el último milenio, la última generación, esta corrección de nosotros está en Yesod, en lo sexual. Por eso te voy a decir algo. En la pandemia, ¿qué es lo que más veías a la gente que compraba? Papel higiénico, como que si hubiera sido una pandemia de diarrea. Papel higiénico. ¿Para qué se usa el papel? Pues para limpiar las partes genitales. ¿Qué son los órganos genitales? Yesod. Porque la gran corrección es ahí. Escúchame. Entonces tampoco te estoy diciendo, sino que todo pasa, gente, porque el acto sexual sea en un amor y en una entrega, es decir, entregándote tú a dar el máximo placer para el otro y el otro pues también entregándose a sí mismo. Pero ahora vemos el mundo, la música, que continuamente generan ese deseo sexual, pero solamente en un deseo de satisfacer en ese momento las ganas, pero no hay un amor, no hay una entrega genuina, ¿me entiendes? Sino que me dio la gana y hasta ahí se acabó y tururú y se acabó. Es continuamente porque lo que venimos a corregir es ese egoísmo, ese deseo para mí misma y poder dar. ¿A qué venimos? A parecernos a nuestro Creador y nuestro Creador es dador. Entonces, ahora, ahora te voy a llevar qué ocurrió con esto del becerro de oro, con esto del becerro ahí en el desierto y Moisés con las 2 tablas, porque ahí es que se iba a corregir ese nivel. Ahí, en eso que pasó con el becerro de oro y Moisés yendo al Sinaí, bajando con las tablas, ahí se iba a corregir. Ahí se iba a corregir ese pecado primordial de Adán y Eva, que cuál fue el que no pudieron esperar y mantuvieron relaciones con la serpiente. Escucha, por eso es que terminó en orgía lo del becerro de oro, porque era corrigiendo ese momento, corrigiendo las primeras 6 horas que Adán y Eva no pudieron esperar. Moisés sube caminando al monte y se eleva para llegar al Creador y deja su cuerpo en la montaña. El oponente, o sea, el Satán, perturba los pensamientos y empieza la batalla con Amalek. Que Amalek, ya te dije que viene de la palabra Safet, que es duda. Empieza esa batalla en la mente con Amalek. Otra vez la duda, otra vez esa batalla, otra vez yo no sé, Moisés se murió y no va a bajar a saber qué le pasó, a saber si hasta aquí llegó todo, a saber si esto me va a salir bien, a saber si esto me va a ayudar. Cada que te encuentras en un anclaje emocional, y te estás haciendo y te haces ahí una limpieza de tus órganos, del colon, qué sé yo, y todo eso, y estás trabajando en tus emociones, pero ante eso, ante ese dolor o ante ese síntoma, te vuelves a encontrar con lo mismo aquí adentro en la mente, y es para que lo superes. Es para que lo puedas atravesar. Hacemos a un hombre, escúchame, dice que el Creador con 10 dichos hizo la creación. Entonces la única duda, él dijo que haya luz, que haya la tierra, sepárese esto, sepárese lo otro, pero donde aparece la duda es donde dice, nace Adán, hacemos a un hombre, escucha, entonces le dijeron sí. Y entonces que esas chispas que somos nosotros dijimos, te vamos a ayudar a crear al hombre durante 6,000 años. Y en el 7º descansamos y eso estamos haciendo, creándonos a nosotros mismos contra un sistema, contra aquello que nos quiere destruir, contra esa batalla mental día con día. Entonces dijo, trabajen 6 días en mi tabernáculo para que yo pueda habitar en ustedes. Hagan para mí un tabernáculo para que habite entre ustedes. No dijo en el tabernáculo, para que habite entre ustedes. Hagan para mí. ¿A dónde tengo que trabajar? Aquí tengo que trabajar mi tabernáculo, en las emociones. ¿Para qué? Para que habite en mí. No es que solamente vas a ir a tu iglesia, a tu servicio con un pensamiento religioso. Es, ¿cuánto trabajo en mí esos 6 días?
cuánto trabajo en mí ante esa emoción